es que cerca de 1.400.000 personas en Colombia son adictas a algún tipo de sustancia alucinógena. De esos, más o menos, o un aproximado de 7.000 jóvenes desde los 0 hasta los 17 años han tenido también un episodio de drogas, y esto datos del ICBF. Para hoy hablar precisamente de los diferentes tipos de alucinógenos, de drogas, pues está con nosotros el químico Mario Faber Cuartas, que hace parte precisamente también de la Defensoría del Pueblo. Mario Faber, bienvenido. Gracias, Damaris. Y hablemos por qué se da primero pues, este consumo desde los 0 años. O sea, uno dice, bueno, como un bebé de 0 meses pues, puede tener algún problema de adicción. Bueno, lo primero que hay que particularizar es que las drogas, o sea, la Ley 30 define una droga como una sustancia que se incorpora en el organismo y genera dependencia, ¿no? Y esa dependencia es un problema supremamente complejo porque es física y es psicológica, y cuando es física genera un síndrome que se llama síndrome de abstinencia y hace que las personas consuman al principio por recreación y segundo por necesidad, ¿no? Para no tener efectos colaterales. Hay varios tipos. Cuando uno habla de drogas uno siempre menciona, no, pues es la marihuana o es la cocaína o es de pronto el popper, pero sí hay unas clasificaciones dentro pues, de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la drogadicción. Sí, las drogas, hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero la más importante, o por lo menos la más útil, es el efecto que causa sobre el sistema nervioso central, y se divide en estimulantes, depresores y alucinógenos. Sí, y hay unas drogas nuevas que se conocen como drogas emergentes. Estas drogas emergentes también son supremamente complejas porque son drogas que están apareciendo, que de alguna forma se han rediseñado, o sea, no quiere decir que estén apareciendo, que sean nuevas realmente, sino que muchas se han utilizado anteriormente, pero han sido suprimidas comercialmente y han vuelto a reaparecer porque el mismo mercado lo exige, ¿no? Hablemos, químico Mario Faber, precisamente de la primera clasificación de las drogas estimulantes. Bueno, los estimulantes, pues por excelencia es la cocaína. Lo que pasa es que la cocaína igualmente tiene muchas presentaciones. Entonces está la cocaína clorhidrato, que se conoce comercialmente como perico. Está el bazuco, la pasta de coca. Son presentaciones que se tienen. Ahora, hay que tener en cuenta que no siempre, siendo inclusive la misma cocaína, tiene efectos iguales. Por lo menos en el caso del bazuco tiene 100% de adicción, tiene dependencia física, tiene dependencia psicológica. En el caso de la cocaína clorhidrato tiene dependencia solo psicológica, pero si se incrementa el consumo o se hace mucho más regular, seguramente va a tener dependencia física también. ¿Cuáles son los efectos para uno pues, conocer a una persona que consume este tipo de drogas estimulantes? Como su nombre lo dice, estimula el sistema nervioso central, hay dilatación de la pupila, hay mayor capacidad pulmonar, hay mayor presión arterial y a nivel psicológico pues es una persona que está siempre en movimiento, está alerta, es una persona que está haciendo un derroche de energía sustancialmente importante. Esas son esas personas que se vuelven completamente hiperactivas, que uno las está viendo y están todo el tiempo moviendo su cabeza, que tienen ciertos movimientos en su cuerpo que uno podría decir involuntarios, ¿no? Sí, sobre todo por lo menos en el caso del bazuco, que te digo que tiene 100% de adicción, esos efectos colaterales del bazuco a nivel físico y a nivel psicológico son supremamente severos. Una persona que está bajo efectos de bazuco y que por mucho tiempo ha consumido bazuco, esas personas tienen paranoia, tienen delirio de persecución y realmente pues son complejos y son peligrosos porque en la medida que se sienten así pues socialmente tienden a cometer actos delincuenciales. Cuando hablamos de este tipo de drogas, por ejemplo el bazuco, que es mucho más fácil de conseguir en el mercado que de pronto otro tipo de drogas, o digamos que es mucho más económico, ¿no? Sí. ¿Qué efectos tienen en el cuerpo a nivel de salud? El daño es integral, ¿no? A nivel psicológico, pues que un quebrantamiento total de la voluntad, ¿no? Y a nivel físico, pues sistema vascular, sistema respiratorio, todos los sistemas del organismo que son fundamentales, el hígado, el riñón, todos los órganos son afectados por el consumo de estas sustancias. Ahora, Damaris, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la etapa o el tiempo de consumo ha disminuido, de acuerdo al programa Rumbos, está aproximadamente en 12, 13 años. Entonces es preocupante y
y tenemos que empezar a pensar en herramientas eficaces para controlar este flagelo. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo hago para que mi hijo, un niño de 12 años, una niña de 12 años, que están apenas en su etapa escolar, sexto o séptimo de bachillerato, cómo es que ya mi hijo está teniendo hoy día problemas de adicción? Sí, realmente esta problemática se extiende por toda la gama de los estratos, desde el 1 hasta el 6. En todos los colegios hay riesgo de que estos chicos entren en contacto con ese tipo de sustancias. Yo pienso que una herramienta eficaz es prestar atención, porque es que han aparecido, el otro día estuvimos en una reunión en medicina legal y las reuniones que se hace por parte de que la Defensoría forma parte del Consejo Departamental de Estupefacientes y el Consejo Municipal. En medicina legal tienen un inventario de por lo menos 600 nuevas drogas que han aparecido, ¿no? Y eso es preocupante porque son drogas que primero los padres no las conocemos, y entonces ahí está el riesgo, porque a veces piensa uno o uno se ha quedado en las drogas tradicionales, que es la cocaína, la marihuana, y cualquiera otra que no genere menor impacto, menos el licor, mientras que ahora están apareciendo unas drogas que realmente sí hay que prestarles mucha atención y que no representan unos síntomas físicos que uno pueda identificar con facilidad. Bueno, pero antes de hablar de esas drogas emergentes, pasemos a hablar de las drogas depresoras. Ya vimos las primeras drogas, que son las estimulantes, que son las que hacen que las personas que la consumen estén completamente activas, que tengan movimientos muy rápidos, que tengan ciertos, digamos que estados de pánico, ¿verdad? Pero Sí. cuando hablamos de las drogas depresoras, ¿qué tipo de drogas estamos hablando allí? Pero primero quisiera anotarle otros dos tipos de sustancias, ¿no? Porque son la cocaína y sus derivados, las anfetaminas, que es el éxtasis, que de hecho son más impactantes que la cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína, clorhidrato, aproximadamente es un 60 minutos el efecto que puede causar, mientras que una anfetamina es de 4 a 12 horas. Que son las que generalmente se consumen en las fiestas En las electrónicas. fiestas electrónicas no se pueden consumir con licor, o sea, se consumen básicamente es con agua. ¿Qué pasa cuando se hace esa mezcla con licor? No, es terrible porque el licor es un depresor del sistema nervioso. Entonces cuando se Hace un consume, choque. pues imagínate qué puede suceder con el corazón si el estimulante pone el corazón a 1000 y el licor lo deprime. Esos cambios de ritmo cardíaco puede generar cualquier problema, inclusive la muerte, obviamente. Bueno, y hablando precisamente de estos depresores, ya por lo menos mencionas uno, el alcohol. Muchas personas dicen, bueno, pero están hablando de drogas, ¿y por qué entonces mencionan el alcohol dentro de las drogas? Claro, porque es que el alcohol primero está caracterizado como una droga, ¿no? Porque es un depresor del sistema nervioso central y tiene dependencia física y psicológica, ¿no? O sea, igual es una droga como el cigarrillo, como el café. Son drogas que llama uno lícitas. Sí, son drogas de carácter legal. Y bueno, entre otras de las sustancias... socialmente aceptadas, ¿no? Socialmente aceptadas, sí, que son, pues ya hablamos del café, hablamos del del las bebidas chocolate. colas, las bebidas energizantes con las que hay que tener mucho cuidado con el consumo de estas bebidas. Y en las que no están legalmente aceptadas, ¿cuáles entran dentro de los depresores? Bueno, está el opio y los derivados, que igual, el opio está la heroína, la morfina, la codeína, la papaverina, que son drogas que provienen de una planta que se llama amapola, ¿sí? Y esas drogas son ilícitas, obviamente, 100% de adicción, ¿no? 100% de adicción. Es decir, una persona que por primera vez consuma heroína o se inyecte heroína puede quedar adicto. Sí. Completamente. Puede quedar ahí. O sea, desde el primer consumo, esta persona ya queda con una adicción. Existe por ser en la sangre. riesgo, ¿no? Existe el riesgo. Cuando hablamos, hay unos tipos de drogas o de medicamentos que le dan a personas que sufren de epilepsia o a los que tienen, digamos que ciertos problemas mentales, que es la llamada lorazepam, las que terminan en pan, Sí. que también pues las toman como para consumirlas. Sí, ese es otro problema serio, ¿no? Porque esas drogas son sintéticas y son de carácter legal. Las distribuyen laboratorios reconocidos por el Estado, comercialmente se pueden manejar con fórmula médica, ¿no? Pero entonces las personas que las adquieren las incorporan dentro del mercado negro. Entonces esa es otra problemática seria. Igualmente son controladas. Una persona que sea detenida con ese tipo de pastillas está infringiendo la ley 30. Conozco el caso de una persona, de hecho en Barranca Bermeja, que pues
por el consumo de este tipo de medicamentos, se tomó cerca de 12 pastillas de lorazepam. Caminó más de 12 horas descalzo, en pantaloneta, completamente perdido por ese tipo de medicamentos con los que se droga. Y existe también el riesgo cuando esa droga se combina con otro tipo de sustancias, las personas pierden los recuerdos, ¿no? Entran en lagunas mentales, pueden cometer ilícitos y no saben. Y no recuerdan, por lo menos, que los cometieron. Complicado. Pero ¿qué efectos trae sobre el cuerpo este tipo de drogas? ¿Cómo puedo yo identificar a las personas que consumen sustancias depresoras? Bueno, son antagónicos a los estimulantes, ¿no? El estimulante, pues, todo lo que hace particularmente es estimular el sistema nervioso central. La persona que está bajo efectos de depresión es una persona muy tranquila, está relajada, por lo general es una persona que está en un estupor y en un descanso como interior. Entonces, ese es más o menos el estilo. Y de hecho, mira que clínicamente estas que son legales, como las benzodiazepinas, lo que hacen son hipnóticos y lo que hacen es relajar a las personas cuando tienen problemas de carácter psiquiátrico. Hablan lento, su proceso al procesar cualquier información es mucho más lenta. He visto que, por ejemplo, hablando de esta sustancia de la heroína, pues ha incrementado un poco, por lo menos en Santander, en Barranca Bermeja, hay muchos jóvenes que hoy día pues están consumiendo este tipo de drogas que es la heroína. Mira que ese problema es serio en virtud que inicialmente nosotros pensamos que éramos un país que de alguna forma lo que hacía era suministrar ese tipo de sustancias al exterior y ahora nos hemos dado cuenta tarde que es un problema interno, o sea, los jóvenes nuestros están consumiendo estupefacientes. Entonces es un problema de mercados particularmente. Y cuando hablamos ahora del tipo, ya hemos hablado, bueno, de dos. El estimulante, las depresoras y nos quedan las alucinógenas. Alucinógenos. Cuando generalmente uno dice sustancias alucinógenas y los encierra todos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de los alucinógenos? Bueno, porque es que el alucinógeno tiene una particularidad que nunca se pudo clasificar ni dentro de los estimulantes ni dentro de los depresores porque tenían una ambigüedad dentro del efecto sobre el sistema nervioso. Entonces hicieron un grupito aparte y lo llamaron alucinógenos, pero mira que no todos los alucinógenos son tan inofensivos como se piensa. De hecho, la marihuana es una droga a la que hay que tenerle mucho cuidado. Porque hay muchos jóvenes que dicen, no, pero pues yo fumo marihuana, pero es que la marihuana es natural y a mí la marihuana pues no me hace nada, es súper sencillo, solamente me relaja y listo. Si yo quiero consumirla pues bien y si no pues no y ya no va a pasar nada porque es algo natural. Sí, entonces esa marihuana, por lo menos la marihuana medicinal, la que últimamente está en boga, la marihuana tiene 3 principios activos, que es el cannabinol, cannabidiol y tetrahidrocannabinol. Entonces, a esta marihuana medicinal lo que hacen es sacarle el THC, que es el más adictivo. Pero cuando se consume igual con el THC, causa un efecto en el organismo como todas las drogas, o sea, no es tan inofensiva como a veces se piensa. ¿Qué otro tipo de drogas entran dentro de las alucinógenas? Dentro de estas alucinógenas hay una que también hay que tenerle mucho respeto, es el LSD y ya se está comercializando a nivel interno, ¿no? Entonces, el LSD. Esa es la papeletica que se ponen en los ojos o se ponen debajo de la lengua para tener pues la reacción del cuerpo en el cuerpo. Sí, de aproximadamente 8 horas de efecto. Tienen alucinaciones muy reales, supuestamente viajes muy intensos, buenos o malos, ¿no? Pero sí se generan ese tipo de viajes. Hay muchas personas que cuando no tienen el recurso de la marihuana o no tienen dinero para comprar pues, su droga, lo que hacen es ir a los árboles o donde están pues, las moñigas de la vaca y empezar a consumir los honguitos. Entonces hacen sopa de hongo o se comen los hongos y con eso también se drogan. Sí, lo que pasa es que el hongo no está controlado por la ley, ¿no? Pero igualmente los efectos son las ligas mayores de los alucinógenos. No es una buena práctica. Igual todas las drogas tienen sus consecuencias, ¿no? El consumo de esas sustancias siempre pasa la factura, tarde o temprano pasa una factura. ¿Y qué efectos trae los alucinógenos en el cuerpo? Todas las drogas son similares, ¿no? Todas las drogas afectan el sistema nervioso central, quebrantan la voluntad,
dañan el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el hígado, el riñón. Tú sabes que el hígado es el que purifica Es el filtro. el filtro del organismo, y si se le están metiendo toxinas continuamente, pues obviamente algún día el hígado va a sacar la mano. Y si soy padre de familia, digo, bueno, he visto ciertos comportamientos en mis hijos, de pronto soy mamá soltera o soy un papá soltero o trabajo tanto que no tengo el tiempo para dedicarle a mi hijo, ¿cómo puedo yo llegar a controlar que este tipo de cosas no puedan afectarlos? Bueno, yo pienso que la excusa no puede ser que no tengo tiempo para permanecer con los chicos, porque los chicos a esa edad, sobre todo en esa edad de riesgo, pues necesitan mucho acompañamiento. Entonces, yo te comentaba anteriormente que a veces nos preocupamos por tener una mesa de 6 puestos y resulta que nunca se ocupa, o sea, en el comedor. Nunca tenemos tiempo para hablar con los chicos, nunca tenemos tiempo para preguntarles las cosas, y a veces llegamos a la casa y le preguntamos cómo le fue en el colegio y ellos dicen Bien. normal, normal, y con esa respuesta nos quedamos, pero nunca nos preocupamos por indagar cómo es su normalidad, ¿no? Puede ser que la normalidad sea el consumo de estupefacientes. Es increíble, pues por eso es importante que ustedes como padres de familia y cada uno de los televidentes pues nos apropiemos también de lo que pasa en el contorno, ¿no?, de nuestros hijos, en lo que pasa pues a diario. Cuando hablamos ahora sí, Mario Faber, de las drogas emergentes, dices que son drogas que ya han estado en el mercado, pero lo que hacen es hacerle un cambio químico tal vez para Sí. que se vuelvan mucho más fuertes. Pues hay algunas drogas que han venido durante mucho tiempo y inclusive algunas de ellas fueron legales. Por lo menos en el caso de las anfetaminas fueron usadas en Estados Unidos, inclusive aquí en Colombia, para tratamientos de obesidad y cosas por el estilo. Sin embargo, se dieron cuenta que esas drogas causaban un daño en el sistema nervioso central y generaban dependencia y tolerancia y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces esas drogas fueron sacadas del mercado, pero se volvieron a incorporar en Estados Unidos y por ende han llegado aquí a Colombia. Esas drogas se venden, inclusive llegan aquí a Colombia en intercambios, por lo menos cuando salen algunos kilos de cocaína hacia los Estados Unidos o hacia Europa, en respuesta traen plata y envían cargamentos de pastillas. Cuando hay una droga que también ha estado, digamos que sonando en los oídos de muchas personas y también un signo de alerta, son la droga zombie, la que llaman los zombie o la cocodrilo. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de drogas? Bueno, ese tipo de droga es un opiáceo, por lo menos en el caso del cocodrilo es un opiáceo, pero terriblemente complicado porque le adicionan, adicionalmente que tiene la codeína, que es el principio activo, le adiciona inclusive hasta fósforo rojo, y lo que hace el cocodrilo es tapar las terminales venosas y se van necrosando, y la persona puede perder un dedo y le quitan el dedo y después le quitan el otro dedo y después le quitan la mano, y entonces es una droga que ¿No tiene sientes 100%. dolor? Sí, claro, pero el problema de adicción, lo que pasa es que la adicción ya es una enfermedad, está caracterizada inclusive por la Corte Suprema de Justicia como una enfermedad. Y ahí es donde entra también la pregunta de muchas personas que dicen, mi hijo tiene problemas de adicción, pero no lo he podido llevar a un centro de rehabilitación porque no cuento con el dinero para que a mi hijo lo internen. ¿Qué deben hacer? Bueno, existe una organización que se llama Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos es una ONG sin ánimo de lucro. En esa organización pienso que les podrían prestar un muy buen apoyo, por lo menos asesoría, ¿no? Asesoría. Lo importante es siempre buscar la ayuda de esas personas. Hablábamos también de dos tipos de dependencia. ¿Todas las drogas tienen dependencia física y emocional? No, no todas, por lo menos en el caso del bazuco, ¿sí? Y sabes qué es bazuco, ¿no? Claro Basura, que sí. ¿no? Basura. Basura. Basura de coca. Cemento, tiene ladrillo. Todos los residuos. Entonces el bazuco tiene los dos tipos de dependencia, y por eso es que cuando las personas consumen bazuco ya prácticamente están al filo. En el caso de la cocaína clorhidrato, tiene solamente dependencia psicológica, pero si se consume con mucha regularidad igualmente pueden generar dependencia física. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas personas que consumen el famoso perico, que lo consumen generalmente es cuando están en fiestas, cuando están bebiendo, que de pronto ya están al borde, dicen, bueno, yo quiero resistir un poco más, van y
pues inhalan algo de perico y siguen normal su fiesta, pero pueden simplemente utilizarla cada 15, cada 20 días, cada vez que van a fiesta. Eso pues no sería como tal una dependencia emocional, sino física. Sí. Pero ya en el caso del bazuco, pues ya sería una dependencia también tanto emocional, porque ya mi mente lo está pidiendo, Sí. necesito de ella para estar bien, pero también física. ¿La heroína tiene ambas dependencias? Ambas dependencias. Y las anfetaminas también, ¿no? El tiempo de vida media de una persona que consume anfetaminas, o sea, del deterioro sistemático, son 5 años. Una Es persona que supremamente inicia, veloz. termina su vida en 5 años. Sí, por lo menos el deterioro físico, en 5 años, aunque todas las fisiologías son diferentes, ¿no? Pero el promedio de vida de deterioro orgánico son 5 años. Bueno, Mario Fabri, ¿qué consejo podemos darle como químico a las personas que están en casa, pues, y que aparte pues también eres padre de 2 hijos, Sí. sobre cuáles son esos cuidados y cuáles son, digamos, que esas acciones que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a ellos? Bueno, lo más importante es estar pendientes, ¿no? Y tratar de buscar, en el caso de ya tener el inconveniente en casa, pues tratar de buscar una ayuda de carácter profesional. Eso es muy importante. Segundo, es hacer un buen acompañamiento a los chicos, porque es que lo que una persona, un padre puede hacer durante 15 años, 14 años, se puede desbaratar en 2 minutos o 3 minutos. Entonces hay que estar muy pendientes y entender que ese problema es un problema que cobija a toda la sociedad y que las cosas no van bien. La Defensoría del Pueblo está trabajando en ese sentido. El doctor Negredi y el doctor Diego Barajas están muy preocupados con el tema y pues dentro de la Defensoría del Pueblo se hacen programas en promoción y divulgación, y con la doctora Sandra Monroy y la doctora Yamili van a los colegios, hacen instrucción a los padres de familia, a los estudiantes. Y lo importante es que ustedes siempre puedan, lo importante es que ustedes también pues puedan participar de ellos, de cada una de las actividades que realicen, y no dejarlos solos en ningún momento, así usted sea un hombre trabajador, una mujer trabajadora que no tenga el tiempo para estar con ellos todo el día, pero siempre va a haber un momento para que puedan compartir e interesarse pues por cada uno de los chicos que tienen en casa. Mario Fabri, muchas gracias por haber estado con nosotros Damaris, aquí en el encantado Café de la de estar Mañana. aquí. Canaltro.com